Pasaríamos en el siguiente orden a la presentación del doctor Víctor Lozano Satalaya, quien nos acompaña desde Washington, presidente justamente de la Asociación de Abogados Peruanos Plus Wash en Washington, D.C. Doctor, estaba Ah, conectado. ahora sí, buenas. Adelante, muchísimas gracias. Oh, muchas gracias. Ante todo, un agradecimiento al Colegio de Abogados del Callao y a los organizadores de este distinguido evento, el cual acoge a diferentes expertos en la materia de corrupción y COVID-19 como problemática mundial. Un saludo a todos los expositores y a los invitados en general. Mi nombre es Víctor Lozano, soy presidente de la Asociación Peruana de Abogados de Washington, cuya sede se encuentra acá en la ciudad de Washington. Me gustaría primero hacer una reseña histórica de nuestra asociación, cuál es su función y cuáles son sus objetivos. Esta organización fue creada en el 2002 por un grupo de entusiastas abogados peruanos residentes en el área de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Tenemos como misión, como objetivo, trabajar directamente con la comunidad en diversos aspectos, en aspecto legal, en aspecto de ayuda social y en el aspecto, lo que es toda clase de documentación o trámites en coordinación con el consulado peruano en Washington, ¿verdad? Entonces, haciendo un breve paréntesis, historia de toda nuestra historia de acá, desde la asociación, quisiera tocar directamente los temas, ¿no? De repente dos temas muy sensibles, como es la corrupción y cómo se trató el COVID-19 o coronavirus en los Estados Unidos, ¿verdad? La corrupción es un tema muy sensible a tratar porque cada país vive diferentes clases de realidades. En caso de los Estados Unidos, las instituciones son un poco más sólidas y los mecanismos y procedimientos son más fáciles de detectar este tipo de anomalías, ¿verdad? Las leyes contemplan penalidades severas en casos de corrupción. A lo que más me quería enfocar de repente en el tema era cómo se trató en sí la pandemia, el COVID-19 en los Estados Unidos, ¿verdad? Uh, Según los estudios y según los expertos conocidos en el tema, hubo una gran negligencia de parte del gobierno federal y parte del gobierno estatal. Entonces, enfoquemos en un punto de vista. ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Qué cosa es Estados Unidos? Estados Unidos tiene un total de 50 estados, estados subnacionales que comparten soberanía por un gobierno federal. Cada estado, Estados Unidos, tiene una jurisdicción gubernamental, un territorio geográfico distinto y definido. Entonces, significa que existen leyes federales y leyes estatales. Entonces, desde un punto de vista sanitario, ¿no? El gobierno central ha sido acusado del pésimo manejo de la crisis de COVID-19 en los Estados Unidos por diferentes científicos. Esto directamente hizo que la economía de alguna manera colapsara. Entonces, en tal sentido, se implementaron una serie de medidas económicas, subsidios gubernamentales, que se sacaron a flote a millones de familias estadounidenses, ¿verdad? Entre todo esto se puede estimular, se puede llevar o tomar la atención de una ley que se llama CARE-H, que significa como ley de CARES, que es una especie de ayuda económica tanto a los ciudadanos americanos y a las pequeñas empresas. Esto consistía en los estímulos económicos para cada familia estadounidense, ¿verdad? Asimismo, ayuda para las personas que quedaron desempleados. Entonces, de un punto de vista sanitario, el gobierno no hizo caso, prácticamente el gobierno tuvo un manejo pésimo, pero a nivel lo que es economía, el gobierno no dejó de inyectar dinero a la economía para que no cayera. A la diferencia de repente entre otros países, tantos países de Sudamérica, de Europa, Estados Unidos siempre estuvo abierto, no es un país que se cerró, entonces no es un país de que no se dejó caer, siempre
los negocios, las entidades estuvieron abiertas en un 100%, entonces hizo de alguna manera que muchas empresas no colapsaran o no se declararan en bancarrota. Por supuesto que habían ciertos tipos de actividades como restaurantes, como gimnasios, que estuvieron cerrados parcialmente. Entonces, tanto el gobierno pasado como el gobierno actual están tratando de implementar diferentes clases de medidas económicas para poder impulsar nuevamente la economía. Entonces, uno de las grandes inyecciones de dinero que hubo en los Estados Unidos fue para las vacunas. Entonces, como ustedes sabrán, en la actualidad, nosotros estamos a partir del día de hoy, son 3 vacunas que están a disposición del mercado. Llevamos aproximadamente 50 millones de personas vacunadas. En la actualidad tenemos 29 millones de casos de coronavirus, medio millón de personas que murieron y 19 millones recuperadas, 19 personas que han sido recuperadas, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar este dato estadístico porque Estados Unidos fue uno de los países que más nos afectó la pandemia, ¿verdad? Nos afectó por las diferentes clases de políticas que tomaron tanto los gobiernos federales como los gobiernos estatales. Entonces, ahora lo que estamos tratando es de poder salir a flote, entonces, tanto con las vacunas como lo que lo llaman la salud preventiva. Entonces, hace mucho tiempo era un poco complicado acceder a ciertas pruebas, ¿no? A ciertas pruebas, pruebas del coronavirus, ¿no? Como la prueba serológica. Entonces, era muy seleccionado para determinados grupos de personas, pero en la actualidad esa prueba es libre y gratis para todo el mundo, ¿no? No importa si tú eres una persona legal o ilegal en este país. Entonces, ahorita la política del gobierno o el objetivo del gobierno, que es hasta el mes de julio nosotros conseguir las 200 millones de vacunas mínimo y hasta final de año 300 millones de vacunas para poder cubrir la demanda del mercado, ¿no? El mercado que Estados Unidos conforma con una población de 300 millones de personas. Entonces, ese es como objetivo principal, pero sin perder la guardia, ¿no? Sin perder la guardia, buscando siempre protegernos, porque acuérdense, la vacuna, si bien es cierto, es una forma de protección temporal, porque la vacuna hasta cierto punto evita de que no te puedas enfermar de gravedad o morir, ¿no? Pero en todo caso sí puedes contagiarte del coronavirus, ¿verdad? Es muy importante distinguir eso. Entonces, para eso, el gobierno en la actualidad sigue trabajando con la industria médica, tratando, ¿no? de ver nuevos medicamentos, nuevas pruebas de diagnósticos y nuevas vacunas, ¿no? Existe una entidad que se llama el FDA, del Food Administration, ¿no? Federal Food Administration, que es una entidad del gobierno que se encarga de regular todo este tipo, ¿no? de trabajos, conjuntamente con el departamento del Centro de Prevención de Enfermedades, ¿verdad? Que son 2 entidades que trabajan de la mano. Como en Perú, algo que lo pudieran llamar en otros países como un Ministerio de Salud o Departamento de Salud. Entonces, de ese punto de vista, yo lo tomaba mi exposición, porque de repente no me enfocaba mucho en corrupción, porque a nivel de corrupción en este aspecto, lo que es el coronavirus, no se pudo descubrir grandes o pudo ver grandes cosas, ¿no? Entonces creo que los gobiernos tomaron conciencia, tanto los gobiernos federales como los gobiernos estatales, que esta es una realmente pandemia, ¿no? Que usualmente, bueno, que comenzó en sí el 29 de enero, que se declaró el primer caso de pandemia, y el país recién a la semana fue declarada emergencia nacional. Entonces, hemos tratado de mejorar, de implementar nuevas políticas de apoyo a las familias, ¿no? Tanto a las personas que han sido despedidas en el trabajo, tiene un periodo de 6 meses que el gobierno les otorga un estímulo, un pago por esos 6 meses que no trabajan, ¿verdad? Igualmente hay una ley en la cual las personas no pueden ser desalojadas de su propiedad. Entonces, todo eso me venido implementando y de alguna otra manera
no afectó indirectamente la economía. Afectó por el desempleo, porque hubo bastante desempleo, pero el gobierno trató de inyectar el dinero suficiente para que las personas puedan subsistir. Sinceramente, les pido disculpas porque es una exposición muy concreta, ¿no? Es una exposición, no, digamos, no muy extensa. Y bueno, y eso quería compartir con ustedes las cosas que se viven en este país, ¿ok? Muchas gracias y bueno, estoy a la orden de ustedes. Nuestra asociación de abogados es una entidad libre, tanto el mundo, los abogados invitados pueden visitar nuestra página web. Nosotros ahí hacemos diferentes clases de actividades, en tanto para la comunidad y tanto para los abogados profesionales de diferentes países. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y antes de finalizar, quería decirles, ¿verdad? Algo que se me vino, quería finalizar diciendo una gran frase de nuestro querido Abraham Lincoln, ¿no? Lincoln decía que la nación es grande por la unidad de sus hijos, no por su poderío militar. Entonces, gracias por todo. Les deseo que todos puedan superar esta pandemia y que todos tengan salvaguardo a sus familias. ¿Ok? Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor Lozano. Agradecidos por su participación totalmente.